Tres historias escalofriantes, sueños revelan realidades malditas y secretos y NEXPLICABLES. La oscuridad de la ciudad se tragaba todo a su paso, y en esas calles desiertas, los pasos de Marta resonaban como ecos de un destino maldito. La neblina se deslizó entre las sombras, cubriendo la niebla de su existencia. Desde la desaparición de su esposo, sus noches eran un laberinto de gritos silenciosos, un intento fallido de escapar de la soledad que la consumía. Esa noche, mientras regresaba del mercado, una sensación helada le recorrió la espalda. Alguien la seguía. El crujir de una rama la hizo saltar, y su corazón comenzó a latir frenéticamente. Volteó y vio una figura oscura, apenas visible entre los putrefactos ladrillos de su barrio. Un desconocido, un espectro que parecía conocer cada rincón de su vida, se movía entre sombras. La paranoia la abrazó como una serpiente y recordó los sueños. Sueños recurrentes de su esposo, donde una sombra oscura lo acechaba. Él sonreía, pero tras esa sonrisa había un terror latente, un aviso que la impotente Marta apenas podía desentrañar. Cada noche fue un tormento. En su mente las sombras crecían, y las amenazas se desnudaban. Sabemos lo que sabes, resonaba en sus oídos como un eco de maldición. Los mensajes comenzaron con sencillos garabatos en la puerta, pero pronto se transformaron en palabras directas, amenazando a Valeria, su pequeña hija. El frío se alzó por su cuello al recordar la mirada de su hija al despertar, ese grito en su rostro preguntándole si estaban a salvo. «Marta, ya basta», murmuraba a sí misma, intentando acallar el terror que la invadía. Pero sabía que las noches en vela no eran solo producto de su imaginación. Esa noche decidió preguntar a algunos vecinos, esos rostros familiares cuyas historias eran un laberinto de secretos y miedo. Sin embargo, la desconfianza se adueñó de ellos. Palabras murmuradas, fondos oscuros. Se sentía como un paria, la exiliada de su propia comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Todas las noches, la tensión aumentaba. En una de sus noches más oscuras, encontró un viejo amuleto en el patio trasero. Un objeto desgastado que parecía susurrarle a través de los vientos coralosos de su hogar. Algo sobre él la atrajo como si fuera un faro en la oscuridad, pero también sentía el peso de una maldición familiar. ¿Sus abuelos lo habían abandonado? ¿Acaso era eso lo que la había llevado a ella? Mientras más indagaba, más se revelaban los secretos macabros de su casa, pactos antiguos con fuerzas que devoraban la esperanza de su comunidad. Marta se encontraba en una encrucijada. Con cada respiro las sombras se acercaban, prometiendo liberar su alma del terror, pero a costa de lo que más amaba. El sonido de un teléfono desconocido la despertó de sus pensamientos. Esto acaba hoy. Las palabras eran un golpe seco en su corazón, un grito desgarrador que atravesaba la tempestad de su mente. ¿Cuánto más le quedaba de vida en este juego macabro? Las sombras de su hogar no eran simplemente espantos, eran realidades antiguas que amenazaban con reclamarlo todo. ¿Se atrevería a enfrentar sus miedos, o su historia terminaría en la oscuridad, atrapada entre sueños y pesadillas? Marta se quedó en shock por la llamada. La voz masculina, distorsionada, resonó en su mente como un eco persistente. Esto acaba hoy. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y su corazón latiera con una intensidad que doloría. Sin embargo, la urgencia que sentía no solo provenía del mensaje ominoso, sino de la certeza de que cada segundo contaba. La figura que la había perseguido durante días no era un fantasma cualquiera, era alguien con un propósito. Esa sombra que cada noche la acechaba, ahora parecía estar cerca, casi al alcance de su mano. Marta cerró los ojos, intentando pensar. No puedo dejar que se la lleven, susurró para sí misma, recordando la mirada de Valeria, esa mirada llena de miedo y preguntas. La niña no merecía ser arrastrada a este horror. Decidida salió de la casa, aferrando el amuleto, sintiendo su fría superficie contra su piel. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, pensó. Pero antes que pudiera cuestionarse más,
una corriente de vientos helados sopló, llevándose los murmullos de la noche. En su mente se dibujaban imágenes de rituales olvidados, de ancestros que habían hecho sacrificios. ¿Era ese su destino? Apenas cruzó la puerta, un grito desgarrador interrumpió la calma. Era Valeria. El sonido le atravesó el cuerpo como un cuchillo. Corrió hacia la habitación de su hija, la angustia en su pecho crecía como una tormenta. Cuando llegó, la luz temblorosa de una vela iluminaba la figura de la niña, quien señalaba hacia la ventana, su rostro pálido y colmado de terror. «Mamá, ¿hay alguien afuera?» A través de la neblina densa, Marta pudo notar una silueta. Su corazón se detuvo. Era un hombre, su rostro oculto en la sombra de un sombrero. Casi podía sentir su mirada penetrante. La oscuridad alrededor de él parecía moverse como serpientes, y el aire se volvió irrespirable. «Valeria, aléjate de la ventana», gritó Marta. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se acercó como si un imán la atraía. De repente la niña cayó al suelo como si un poder invisible la hubiera derribado. En ese instante una mezcla de miedo y furia brotó en Marta. No iba a dejar que la sombra le arrebatara a su hija. Se lanzó hacia la ventana, el amuleto brillando débilmente en su mano, resonando con un eco de poder ancestral. «Vete. No te atrevas a tocarla», gritó, la voz temblando por la ira y el dolor. La figura se detuvo, parecía dudar. Marta sentía una conexión rara entre el amuleto y aquella presencia. Un recuerdo oscuro comenzó a fluir en su mente, historias de su abuela que hablaban de pretextions, de rituales que podían desvanecer sombras. Las palabras surgieron de su boca, palabras que no sabía que conocía: «Te ordeno que te alejes». La figura se encorvó momentáneamente y la habitación se llenó de un silencio sobrenatural. Valeria se sentó, la confusión en sus ojos llenó el espacio. Pero de repente un grito desgarrador rompió la quietud. Carla, la vecina, apareció en la puerta, su rostro demacrado, con una noticia que cambiaría todo. «Marta, hay algo que necesitas saber sobre tu esposo». El terror invadió la habitación. ¿Qué secreto había mantenido oculta esa mujer? Las sombras ya no solo acechaban desde el exterior, sino que empezaban a entrar de nuevo en su hogar. «¿Qué has dicho?», preguntó Marta, el temor congelando su sangre. Pero lo que escucharía a continuación podría ser el punto final de su historia, o el inicio de una lucha desesperada por salvar a Valeria, y así, en ese límite entre el horror y la revelación, la oscuridad se densificaba a su alrededor, y cada momento se volvía más precioso y más aterrador. La voz de Carla resonó en la habitación como un tambor ensordecedor. Marta sintió que el aire se evaporaba. Su mente corrió a 1000 por hora, intentando conectar las piezas de un rompecabezas que se desmoronaba. «¿Qué es lo que sabes sobre mi esposo?», preguntó, su voz temblando pero firme, como si cada palabra pudiera desatar una avalancha de verdades ocultas. Carla tomó una profunda respiración antes de hablar. «Tu marido Bel estaba involucrado en cosas oscuras, Marta. Hace unos meses le vi en una reunión con personas extrañas. Se hablaba de rituales, de sacrificios». Las últimas palabras de la vecina se ahogaron en el aire pesado. Marta retrocedió un paso, el horror dibujándose en su rostro. Recordó las noches en que su esposo llegaba tarde, cubierto de un sudor frío, sus ojos tristes, como si llevara el peso del mundo. Nunca cuestionó lo que no sabía. No se atrevió. Valeria, aún en el suelo, se movió inquieta, sin entender del todo. «Mamá, tengo miedo». Su voz era un susurro apagado, una súplica que rasgaba el corazón de Marta. «Silencio, Valeria». Pero su voz no tenía la furia de antes, ahora era el pánico el que la dominaba. La figura en la ventana comenzaba a moverse, las sombras densas a su alrededor danzaban al ritmo de una melodía macabra. La habitación, ahora, era un limbo entre dos mundos, la realidad y una pesadilla. «¿Él hizo algo?». «¿A quién tiene que ver el hombre que está afuera?», preguntó Marta, su voz ya casi suplicante. Necesitaba respuestas, que cada palabra de Carla fuera un hilo de salvación. Carla vaciló, el miedo se reflejaba en sus ojos. Hablaban de un ser, algo que podrían despertar, algo que pretendían traer a este mundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. Sin querer, su mente se llenó de imágenes aterradoras de lo que esa sombra podría ser. «¿Y Valeria? ¿Qué tiene que ver mi hija?».
Ese ser necesita un sacrificio. Las palabras se enredaron en la atmósfera de la estancia. Marta se sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. La sombra afuera se presentó como una amenaza tangible, pero el verdadero horror estaba dentro. Las decisiones que su esposo había tomado, ese camino de oscuridad, ahora la atrapaban a ella y a su hija. No, de ninguna manera, gritó Marta aferrándose al amuleto. Valeria no será parte de esto. Se acercó a más no poder a la ventana, dispuesta a enfrentar a aquella figura que ya no le parecía tan lejana. El hombre levantó la cabeza, su rostro aún oculto por la penumbra, pero ahora se asemejaba más a una bestia que a un ser humano. Un frío intenso invadió la habitación. De repente el hombre sonrió, una sonrisa amplia y siniestra que hizo temblar a Marta. Marta, su voz resonó como un tambor distante cargada de ecos de antiguas deudas. Tu esposo me ha fallado, y sus errores ahora son tuyos. Las palabras sembraron el caos en su mente. ¿Por qué ella debía cargar con las consecuencias de un acto ajeno, de una traición desconocida? Pero lo que la paralizaba era la certeza de que cada segundo perdido les acercaba a la perdición. Con un ímpetu nuevo, decidió actuar. Giró hacia Valeria. Escucha, cariño, necesito que confíes en mí. Debemos irnos rápido. Pero la niña se quedó mirándola, como si un extraño poder la retuviera. Marta sintió una desesperación aplastante, pues sabía que la conexión entre su hija y esa figura pudiera ser más profunda de lo que imaginaba. Ya es hora, dijo el hombre desde fuera, y el eco de su voz se multiplicó, reverberando en las paredes con una fuerza que hizo temblar los vidrios. En ese instante un trueno retumbó afuera, iluminando todo con un destello de luz inquietante. Marta decidió que debía enterrar el miedo. Con el amuleto en mano, recordó las palabras de su abuela y el poder que podía invocar. Mataré a la oscuridad que se cierne sobre nosotros, murmuró, y un nuevo aliento comenzó a llenar la habitación, pero la figura solo sonrió más, como si estuviera esperando precisamente eso. ¿Crees que puedes detener lo que ha sido despertado? La voz del hombre era un canto de carcajadas llenando el aire de un terror palpable. Mientras las sombras comenzaban a avanzar, Marta sabía que el tiempo se había agotado. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero letal: ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para salvar a su hija? Las luces comenzaron a parpadear, y justo cuando tomaba la decisión de luchar, un grito resonó desde el exterior. Un sonido desgarrador que hacía eco a las advertencias de Carla. Algo más oscuro se acercaba, atraído por la llamada de la figura en la ventana. El futuro que les aguardaba se oscurecía. ¿Sería el amuleto suficiente para protegerlas, o el sacrificio ya estaba decidido sin que ella lo supiera? La habitación tembló con el eco del grito. Marta sintió como su corazón se aceleraba, cada latido resonaba como un tambor en sus oídos. Valeria seguía inmóvil, atrapada en una especie de trance, mientras la figura en la ventana se acercaba más, proyectando una sombra que llenaba el lugar de un miedo indescriptible. Valeria, muévete, gritó, pero la niña no respondía. Sus ojos estaban fijos en el oscuro espectro que se acercaba, como si un hilo invisible la uniera a él. El hombre sonrió, con una sonrisa que podría helar la sangre de cualquier madre. Ella no puede irse, Marta. Ella es la elegida. Tu esposo fue adiestrado para esto. Su voz resonaba con un tono siniestro, envuelto en una neblina de secretos inconfesables. Marta sintió que su mundo se desmoronaba. No. No permitiré que toques a mi hija. Con un impulso instintivo, avanzó hacia la ventana. Intentó recordar lo que su abuela le había enseñado sobre magia y protección, pero las palabras eran solo ecos lejanos en su mente aturdida. El aire se volvió aún más frío, y el hombre extendió su mano. Un halo de oscuridad emanó de su cuerpo, una especie de niebla que pareciera tener vida propia. La figura intangible se arrastraba hacia Valeria, como un monstruo acechando a su presa. Mientras tanto, el sonido del grito exterior se había silenciado. Ahora solo quedaba la tensión, interrumpida por un estallido de truenos que llenó el ambiente. Acelerando los pasos, Marta intentó concentrarse. Recitó en voz baja las oraciones que habían sido su escudo durante toda su vida. Pero cada palabra parecía ser engullida por la oscuridad. Eso no funcionará, Marta. La oscuridad ha despertado y está aquí para reclamar lo que es suyo, dijo el hombre con una risa burlona. Su figura se acercaba cada vez más a la ventana,
Sus ojos ahora resplandecían como brasas encendidas, y un brillo oscuro parecía invadir la habitación. De repente una chispa de determinación cruzó por la mente de Marta. Recogió el amuleto y lo levantó en un gesto de desafío. No te tengo miedo, declaró, aunque su voz temblaba por el terror. Tu poder no tiene dominio sobre mí ni sobre mi hija. El hombre se detuvo un instante, sus ojos entreabiertos sorprendidos. Pero esa confusión duró poco, pues sonrió de nuevo. ¿De verdad crees que este amuleto puede protegerte? Aquellos que han hecho un pacto con las sombras nunca logran escapar, dijo mientras el viento aullaba alrededor, trayendo consigo un olor a ceniza y maldad. Valeria, por fin, pareció despertar del hechizo. Mamá, susurró, sus ojos llenos de miedo, buscando la seguridad en el rostro de su madre. Marta más que nunca necesitaba encontrar la fuerza para erradicar la oscuridad que amenazaba con llevárselas a ambas. Un nuevo trueno rugió, y la presencia oscura se hizo más intensa. Marta miró a Valeria, decidió que no había vuelta atrás. Dame tu mano, le pidió a su hija, y cuando Valeria la tomó, hubo una conexión poderosa, como si el amor entre ambas pudiera desafiar incluso a las sombras. No sé si esto funcionará, pero lo intentaremos juntas, murmuró con determinación. Pero el hombre solo se reía, una risa llena de promesas siniestras. Al final, llegarás a entender que el sacrificio es inevitable. Marta cerró los ojos, preparándose para lo que debía venir. En su mente las palabras de protección giraban como un torbellino. Por el amor que me une a mi hija, con el poder de lo ancestral, rechazo a la oscuridad. La voz de Marta se elevó poderosa y llena de rabia, mientras una luz comenzaba a emanar del amuleto. La figura oscura se retorcía, y el aire se volvió denso, casi palpable. ¿Qué has hecho?, gritó el hombre, su rostro deformándose por la ira. Entonces el cuarto empezó a temblar. Marta sintió un poder desenfrenado bajo sus pies, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. La oscuridad intentaba arremeter con más fuerza, pero la luz seguía empujando, avanzando hacia el umbral de la ventana. Sin embargo, una última risa resonó en sus oídos. Esto no ha terminado, Marta. A veces, lo que creemos extinguir cobra vida de maneras insospechadas. Esa voz se desvanecía justo cuando la luz alcanzó su punto máximo y una explosión de energía iluminó la habitación. En medio del destello, Marta luchó por mantener el contacto con Valeria, pero la luz se tornó abrumadora. Cuando todo finalmente se oscureció, ella se dio cuenta de que el peligro ahora estaba más cerca de lo que jamás imaginó. En la penumbra, un susurro regresó, pero esta vez era escalofriante y cercano. A veces los pactos no se rompen tan fácilmente. La sombra que había intentado devorar sus vidas aún permanecía, y Marta supo que el verdadero horror estaba por venir, ya que había desatado algo aún más temible que antes. ¿Podría realmente escapar del destino que su esposo había sellado, o se convertiría en la próxima víctima del antiguo pacto? Marta despertó en un lugar oscuro, un frío glacial la envolvía como un sudario. La habitación era distinta, las paredes parecían estar hechas de humo, pulsando como si tuvieran vida propia. Valeria no estaba a su lado, y el pánico se apoderó de ella. Valeria, gritó, su voz sonando ahogada en la negrura. No hubo respuesta, cada paso que Marta daba resonaba como un eco distante. Cuando se giró para buscar a su hija, notó que la figura del hombre seguía presente, pero ahora estaba más lejos. Observaba desde la sombra, acompañada por un taladrante murmullo que parecía burlarse de su miedo. Nunca escaparás de esto, Marta, murmuró el hombre. Su risa se deslizó a través de la oscuridad, abriéndose paso como un cuchillo. Marta corrió buscando una salida. Su corazón latía con fuerza, cada golpe sonaba en su pecho como un eco de advertencia. A su alrededor, imágenes distorsionadas comenzaron a aparecer, sombras alargadas que parecían tomar forma, recuerdos difusos de Valeria, momentos felices que ahora eran fantasmas que la miraban con ojos tristes. De pronto, una luz tenue apareció a lo lejos. Marta se lanzó hacia ella, esperando que al final de ese túnel encontrara a su hija. Justo cuando la luz se intensificó, un frío insufrible la detuvo. Algo la abrazaba, un helado susurro que le decía: no es el momento de huir, mira. Ella está aquí, resonó una voz familiar, y los ojos de Valeria se hicieron visibles en la distancia. Pero algo en su expresión la heló. La niña estaba de pie, inmóvil y rodeada por una niebla oscura. Mamá, help me, dijo Valeria, su voz un eco distante.
Pero, ¿estaba pidiendo ayuda o lo estaba atrayendo hacia algo peor? Valeria, estoy aquí, gritó Marta, y fue entonces que la visión se tornó borrosa. La sombra del hombre se acercaba más, su risa resonando como un canto de sirenas. Nunca verás a tu hija de nuevo. Ella es parte de este mundo ahora. El pecho de Marta se tensó. Una idea se sembró en su mente. ¿Podía la conexión de una madre superar el poder de esta entidad oscura? Valeria, toma mi mano. Recuerda quiénes somos, recuerda el amor que compartimos, suplicó Marta con desesperación. La figura de Valeria titubeó, como si un hilo invisible tirara de ella hacia el hombre. La niña luchaba contra algo y Marta sintió que el poder oscuro crecía, nublando sus pensamientos. Dame tu mano, hija. Juntas podemos vencerlo, exhortó, la voz llena de un coraje que sentía brotar desde lo más profundo de su ser. Al final, Valeria bajó la mirada, parecía que luchaba internamente. Lo intentaré, mamá, respondió, su voz apenas un susurro. La luz entre ellas comenzó a brillar, temblando en su intento por unirse de nuevo, pero la profunda risa del hombre resonaba aún más fuerte. No lo entienden. Este pacto es más poderoso que cualquier vínculo de amor. Cuanto más intenten resistir, más débiles se volverán. Las sombras danzaban a su alrededor, creando formas grotescas que parecían querer devorarlas. Marta podía sentir su energía esfumarse, la oscuridad aspirando cada atisbo de esperanza que había en su corazón. No permitiré que esto termine así, murmuró Marta mientras se concentraba. En sus manos el amuleto brilló débilmente, resonando con un eco familiar. Protección ancestral, unida por la sangre. Este amor es una barrera entre nosotros y esa oscuridad. Algo crujió tras de ella, el frío se intensificó. Valeria y Marta estaban a punto de unirse, el destino de ambas pendía de un hilo. Pero antes que pudieran tocarse, el hombre se intercaló entre ellas, su figura distorsionada acechando. El sacrificio está por llegar, Marta. Prepárate para la verdadera pérdida. Con un grito desgarrador que atravesó la prisión oscura, Marta vio cómo Valeria retrocedía. ¿Qué has hecho? Gritó y en un instante la conexión parpadeó. La luz se debilitaba mientras la sombra del hombre avanzaba, dejándola atrapada entre la desesperación y la inminente oscuridad. Cuando el silencio finalmente se adueñó de la habitación, Marta supo que la prueba apenas comenzaba. La oscuridad se reía, la risa resonaba por toda la sala, llenando el aire de promesas de terror y caos. ¿Qué precio tendría que pagar para rescatar a su hija del abismo, y qué esperanza quedaba en sus corazones mientras un sacrificio inminente pesaba sobre ellas? La oscura verdad siempre tenía un precio. Marta sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Una profunda angustia le llenaba el pecho. Valeria susurró, casi en un llanto. La risa del hombre se entrelazaba con un eco que reverberaba en su mente. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz temblando con rabia y miedo. Las sombras parecían responder a su pesar. Un frío intenso la envolvió nuevamente, pero esta vez algo más estaba presente, la sensación de ojos que la observaban, miradas vacías llenas de odio. Las figuras difusas se alzaban, acercándose como un torrente. Este lugar es tu propio infierno, Marta, decía el hombre desde las sombras acercándose. Su rostro era una máscara distorsionada, una mezcla grotesca de burlas y desprecio. Te he estado esperando. Aquí, tu dolor se alimenta de ti. Aquí cada lágrima que viertes es un sacrificio que alimenta mi poder. Marta retrocedió, sus pies tropezando con algo que se retorcía en el suelo. No. Esto no puede ser real, gritó mientras trataba de romper el contacto visual con la aterradora figura. Necesitaba encontrar a Valeria, liberar a su hija de esa niebla tenebrosa. A lo lejos, la luz seguía brillando débilmente. Marta se giró hacia ella, impulsada por un fervor desconocido. Entonces, en un destello de claridad, recordó las historias de su abuela sobre la fuerza del amor y la conexión de la sangre. El amuleto en su mano comenzaba a vibrar con una energía cálida, como si respondiera a su llamado. Vas a perderla, Marta, murmuraba el hombre. Ella ya es parte de mí. Y tú solo eres carne y hueso, un residuo del mundo exterior. A pesar de la desesperación, un nuevo coraje brotó en el fondo de su ser. No, gritó atrayendo la luz hacia ella. Esto no puede ser el final.
La luz comenzó a expandirse como una onda que pulsaba con fuerza, la oscuridad retrocedía ante su brillo. Las sombras se retorcían y retrocedían como si las quemaran, pero el hombre permanecía, su sonrisa cruel inquebrantable, las palabras de su abuela resonaban en su mente. El amor verdadero puede traspasar cualquier barrera. Con determinación, Marta cerró los ojos y se concentró. Valeria, escucha mi voz. Estamos unidas por más que la sangre. Lucha contra esto. Toma mi mano. La conexión parecía sentir su llamado. Un hilo de luz comenzó a brillar entre ellas, iluminando la amplia oscuridad. Marta se sintió ligera, como si su alma comenzara a trascender de ese horror. Las risas del hombre se tornaron gritos de furia. No te atrevas a desafiarme, su voz resonaba como un trueno ensordecedor, vibrando en el aire denso. Todo sacrificio tiene un precio, y te lo cobraré. El conteo ha comenzado, la luz empezó a fluir como un río, alimentándose del amor y la esperanza. Las sombras comenzaron a desvanecerse. Marta podía sentir la presencia de Valeria muy cerca, su espíritu luchando, tambaleándose entre el bien y el mal. Pero un grito desgarrador resonó, llenando el aire de terror. «Mamá. No puedo». La voz de Valeria se sentía distante, perdida entre el caos y la niebla. Marta sintió que la luz parpadeaba, dudando en su brillo como una vela que se resiste a apagarse. La desesperación se apoderó de ella. «Valeria. Eres más fuerte que esto. Toma mi fuerza, lucha». Pero el hombre se reía, una carcajada llena de desdén. «No hay forma de que ella escape. Yo soy su ancla. El sacrificio se acerca, y tú también lo conocerás». Justo en ese momento, el amuleto estalló en su mano, arrojando un resplandor más intenso que nunca. Marta sintió que el poder de la luz y la oscuridad iban a chocar. Sin saber qué dirección tomar, el tiempo parecía detenerse. Todo se volvía incierto, el sacrificio estaba cerca, y la pregunta desgarradora resonaba en su mente: ¿qué estaba dispuesta a perder para salvar a su hija? Las sombras comenzaban a crear un remolino alrededor de ella, y con un último alarido, Marta comprendió que su propia alma estaba en juego. ¿Sería este el final? ¿O el inicio de una lucha mucho más grande? La luz del amuleto estalló como un sol en el oscuro abismo, iluminando las sombras momentáneamente. Marta sintió un tirón en su pecho, una conexión que parecía volverla tangible en medio de aquel horror. El hombre, confundido por el destello, se echó atrás, pero su risa aún resonaba entre las sombras, eco de un terror palpable. «No puedes combatir lo inevitable», gritó, y la risa reverberó nuevamente, cada vez más fuerte, como si los ecos de su sufrimiento se alimentaran de su miedo. «Valeria, lucha», gritó Marta, concentrando toda su energía en el resplandor que emanaba. La luz se expandía y despedía calor, pero la desesperación de su hija seguía rompiendo sus barreras. El grito de Valeria resonaba en su mente como un eco interminable, un lamento ahogado que perforaba la oscuridad. Las figuras sombrías a su alrededor se agolpaban, su energía traspasaba, las miradas vacías se convertían en focos de desolación. Marta podía sentir cómo se adentraban en su ser, desgastando su fuerza a medida que la luz del amuleto comenzaba a debilitarse. No puedo rendirme», se repetía, como un mantra desesperado. De pronto, un susurro llegó desde la proximidad de la luz. «Mamá, estoy aquí», era Valeria, su voz quebrada pero fuerte, logrando atravesar el velo de la oscuridad. Marta respiró hondo, la esperanza se encendió como una cerilla en medio de la tormenta. «Sigue, hija. Eres más fuerte de lo que crees». Marta sentía como la luz empezaba a girar a su alrededor, formando un torbellino. Las sombras luchaban contra el resplandor, pero la conexión con Valeria avivaba su poder. De repente el suelo tembló y, como si respondiera a su grito, una grieta se abrió ante ellas, dejando escapar un aliento helado, un aire pesado que parecía afectar su fuerza. «¡Qué desesperación!», ¿verdad? La voz del hombre se convirtió en un siseo burlón. «¿Desearías que no se abra esa puerta?». En ese instante las sombras comenzaron a entrar en pánico, replegándose hacia los rincones oscuros. Cada susurro en su interior se transformaba en un grito ahogado. «Valeria, quédate cerca de mí», dijo Marta, sintiendo el hilo de luz entre ellas como un lazo irrompible. Pero el hombre, ahora justo frente a ella, estiró la mano hacia la grieta. «Así que te has decidido a luchar». La expectativa en su voz era un trueno en el silencio opresor,
el sacrificio que había mencionado antes resonaba en su mente. Marta sintió que cada paso que daba parecía socavar su resistencia. Ella no podía fallar. Debía atravesar esa línea, incluso si eso significaba perder una parte esencial de sí misma. La grieta creció birlándole un fragmento de la esencia del universo, atrayendo todo tipo de ecos y susurros oscuros. ¿Estás dispuesta a entregar tu alma por ella?, dijo él con una sonrisa burlona. ¿Qué significa tu vida sin su amor? Marta titubeó, pero la voz de su hija, fuerte y desafiante, resonó en sus oídos. Mamá, no lo hagas. No soy una carga. Lucha por nosotros. Esa frase, esa confesión, empujó a Marta hacia adelante. Con determinación, cerró los ojos y apretó el amuleto con todas sus fuerzas. Yo soy más que un sacrificio, gritó, lanzando un rayo de luz hacia el hombre. El impacto resonó. Las sombras se retorcieron, gritando como si fueran dañadas. La grieta comenzó a cerrarse con violencia, y la oscuridad se volvía un eco desesperado. Pero en ese instante crucial, una risa cavernosa emergió del abismo. ¿Crees que puedes ganar? Pero esto es solo el comienzo. La oscuridad se retorcía y serpenteaba, formando una cólera que parecía cobrar vida propia. Marta entendió que la batalla no había hecho más que empezar. Valeria estaba más cerca, pero el hombre ya estaba conjurando un nuevo horror. Un último grito estruendoso rodeó el aire, como un torbellino listo para devorarlas. Marta se preparó, destinada a enfrentarse a lo que vendría. Sin embargo, una sombra se deslizó entre ellas, una figura familiar, y la pregunta definitiva se asomó al borde de su mente. ¿Quién es realmente el enemigo aquí? La luz luchaba por mantenerse firme. Pero el terror del sacrificio más grande parecía acercarse. ¿Cómo harían para escapar? ¿El vínculo que las unía sería suficiente para resistir lo que estaba por venir? Las sombras danzaban frenéticamente como si un viento helado recorriera el abismo, y el eco de la risa del hombre se transformaba en un retumbar ominoso, amenazante. Marta sintió el terror engullirla en un abrazo frío, pero su impulso por proteger a Valeria superaba cualquier miedo. Sin embargo, la nueva figura emergente traía consigo una inquietante familiaridad que la heló aún más. Era como mirar su propio reflejo, pero distorsionado. Mamá, susurró la sombra con la voz de Valeria, pero el tono era diferente, profundo y burlón. Marta sintió que el corazón se le aceleraba, un tambor que resonaba en su pecho. La figura sonrió y su sonrisa no era la de su hija, sino una mueca retorcida, como si se deleitara en la confusión de la madre. Eres un espejismo, gritó Marta, tratando de aferrarse a la realidad. Eres solo una sombra. Pero sus palabras apenas se sostuvieron en el aire enrarecido. La figura avanzó lentamente, deslizándose sobre el suelo como un humo negro, parpadeando entre la luz y la oscuridad. Una sombra. O tal vez soy la verdad que te has negado a aceptar, dijo la figura con un tono seductor. Su voz reverberó en el corazón de Marta, como un canto lejano que prometía respuestas, pero también el desgaste de su alma. Valeria, real y herida, estaba al borde del abismo, luchando por su vida. Mamá, confía en mí. Mátala. Es el único camino para liberarnos. Marta sintió que se le helaba la sangre. La lucha entre la luz y la sombra se intensificaba, y la grieta pulsaba, cada vez más abierta. No. No puedo hacer eso, gritó, sus manos temblaban mientras mantenía el amuleto brillando con desesperación. No te haré daño. No. ¿Pero quién es la verdadera amenaza? La sombra se reía, la risa resonaba como 1000 susurros. ¿Acaso no sería más fácil liberar tu espíritu? Los ojos de la figura centelleaban con una oscuridad vibrante. Un solo sacrificio y podrás tener tu vida de regreso. Podrías dejar esto atrás. Marta sintió un llamado dentro de ella. La seducción de la sombra era tentadora, pero Valeria estaba ahí, resistiendo, esperando. Un grito desgarrador salió de ella, reforzando la luz del amuleto. No puedo dejarte. No permitiré que nada te haga daño. La proyección tomando forma de Valeria se desvaneció y en su lugar, surgió más sombra, más densa que antes, envolviendo todo a su alrededor. Las figuras de la oscuridad comenzaron a converger en ella, como aves de presa preparándose para atacar. La grieta, ya extensa, parecía a punto de tragarlas a ambas. Marta, en un momento de lucidez,
se dio cuenta de que no podría vencer a esa oscuridad sacrificial si no enfrentaba sus propios miedos. «Eres parte de mí», gritó, reconociendo al monstruo. «La verdadera batalla es contra mí misma». Entonces, en un clímax de desesperación y resolución, dirigió toda su energía al amuleto, el cual brillaba con un fulgor renovado. Fue una luz que desbordaba amor, fuerza y dolor, todo entrelazado. De repente las sombras se detuvieron titubeantes, como queriendo absorber esa energía. Pero el hombre, aún allí, exaltó su risa cruel. «Te engañas, Marta. Esta no es una batalla de luz y oscuridad. Es una guerra por tu propia alma». Marta sintió una punzada en el estómago. Era verdad, todo era parte de un juego macabro. Si el sacrificio era inevitable, podría ser que la única forma de salvar a Valeria fuera enfrentando su propio ser. Las sombras empezaron a alzarse, formando un torbellino enloquecido, mientras la voz del hombre se transformaba en un grito desgarrador. En un último intento, Marta dejó escapar un eco de luz que resonó a través del abismo, pero justo cuando la luz estaba a punto de conquistar la oscuridad, una última revelación la golpeó como un trueno. «La verdad está más cerca de lo que piensas». La imagen de Valeria se desvaneció en un susurro. La luz titiló bruscamente y la creencia de una salida presente se tornó borrosa. ¿Qué secretos oscuros aún escondía su pasado? La batalla, por lo tanto, apenas comenzaba. Las sombras temblaron, como si sintieran el miedo de Marta, mientras la grieta en el suelo exhalaba un aire frío, denso, que olía a tierra en descomposición. Con cada pulso de luz que emanaba del amuleto, las figuras oscuras se retorcían, pero no retrocedían. Solo se agrandaban, llenando el espacio con sus murmullos, promesas rotas y risas macabras. Marta sabía que no podía debilitarse. La imagen de su hija quedó marcada en su mente, un recordatorio de que debía seguir luchando. Con valor, levantó el amuleto más alto, sintiendo cómo su energía se intensificaba. «Valeria», gritó, su voz resonaba con la desesperación y la determinación de una madre que no se rendiría. «Regresa». De repente la oscuridad pareció disminuir por un instante. Un fuerte viento sopló y la sombra que había manifestado brilló débilmente, mostrando breves destellos del rostro de Valeria, un rostro marcado por el sufrimiento. Marta sintió una punzada de esperanza. Si lograba mantener esa conexión, tal vez podría cerrarle la puerta a la oscuridad. La sombra entonces cambió de táctica. Ahora susurraba dulcemente, envolviendo a Marta en tentaciones que desmenuzaban sus miedos internos. «¿Por qué no le cuentas la verdad a Valeria? Esto es solo un juego, un camino fácil, solo una decisión. Ella nunca sabría». «Cállate». Marta gritó, cubriéndose los oídos mientras luchaba por mantenerse firme. Un sudor frío le resbaló por la espalda. Recordó el día en que Valeria había comenzado a cambiar, las decisiones que había tomado, las promesas que había roto. El vacío de esas decisiones pesaba en su corazón. Cada sacrificio trae consigo una pérdida. El eco de aquel hombre que parecía moldear la oscuridad resonó en su mente. Las sombras giraban a su alrededor, formando un círculo opresivo. «Solo tienes que dejarte llevar». Marta cerró los ojos, en un momento de paz efímera, recordando la risa de Valeria, los momentos en que la vida parecía sencilla. «Eres parte de mí», susurró, más a sí misma que a la sombra. «Y eso significa que puedo elegir. No dejaré que te lleves lo que amo». De pronto las sombras parecieron tambalearse, como si su poder dependiera de la confusión. Apoyó el amuleto en su pecho y se concentró. La luz comenzaba a vibrar, siendo un faro en la oscuridad, y por un momento, Marta vio cómo la grieta palpitaba, casi recibiendo su determinación. Pero aquel resplandor atrajo la furia del ser oscuro, que emitió un grito desgarrador. Las figuras negras comenzaron a moverse más rápido, ansiosas por devorar la luz. «Valeria, llámame», exigió Marta. Y en ese instante la alegría de haber sido madre invadió su corazón. «Regresa a mí». El eco de su llamado resonó en la grieta, y con un último esfuerzo, un destello de luz emergió del amuleto. Las sombras se dispersaron momentáneamente, gritando como si sus cuerpos de oscuridad fueran en realidad frágiles cristalitos, desvaneciéndose ante la luz. Pero la figura del hombre se volvió hacia ella, su sonrisa se ancló con un retorcimiento siniestro. «Te vas a arrepentir, Marta. Nunca podrás escapar de lo que eres». Después del último estallido de luz, el abismo comenzó a cerrarse.
Pero justo cuando pensaba que había ganado una batalla, una voz suave y temblorosa se escuchó detrás de ella. «Mamá, ¿dónde estás?» Era Valeria, su voz crujía como un hielo quebrado. Pero a medida que Marta giró para verla, la figura se desvanecía, y el eco de risas sombrías llenaba el aire como un canto de sirena. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de su propia mente. La sombra en la forma de su hija se alzó nuevamente, con ojos que emitían una tristeza abrumadora. «Soy lo que tú temes y lo que has creado». Marta sintió un escalofrío por la columna vertebral, como si le arrancaran el alma. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Qué iba a perder para salvar a su hija? La pregunta retumbaba en su interior mientras la oscuridad volvía a rodearla, y el abismo cerraba sus garras. Entonces, se dio cuenta de que esa verdad de la que había huido estaba a punto de manifestarse. Ella misma tenía que decidir si Valeria era el premio a su sacrificio o la condena a su perdición. ¿Cuál sería la verdadera elección? La respuesta se acercaba, y el terror apenas comenzaba a desvelarse. Marta sintió que el frío la abrazaba más intensamente mientras las sombras se arremolinaban, buscando devorar todo lo que amaba. Había llegado a un punto crítico, su vida entera se encontraba en un hilo, y el destino de Valeria pendía de un juego macabro que había desatado. Una parte de ella temía la verdad oculta, aquella que había estado evitando, pero sabía que solo enfrentando sus propios demonios podría encontrar la solución. El amuleto aún brillaba con una luz tenue en su pecho. Era un recordatorio del poder ancestral que la conectaba con sus raíces y también con su hija. Con la voz de Valeria retumbando en su mente, Marta cerró los ojos. Recordó cada risa compartida, cada abrazo cálido, cada sueño de futuro. La luz del amuleto se intensificó, resonando con su emoción desbordante mientras la oscuridad retrocedía momentáneamente. «No quiero perderte. No te dejaré ir», gritó su súplica rebotando en el aire enrarecido. La sombra de Valeria se debatía entre el abismo y Marta, como un reflejo retorcido que luchaba por desvanecerse. «Mamá, ayúdame», murmuró la figura, y Marta sintió el nudo en su garganta. Esa voz era real, su esencia tangible. Con cada respiración, Marta podía sentir cómo la oscuridad intentaba infiltrarse en su mente, susurrando palabras envenenadas de desesperación. «El sacrificio es inevitable. ¿Quién realmente vale más?» Pero Marta era fuerte. En ese momento tomó una decisión. Sabía que no podía dejar que las sombras la arrastraran. «Eres parte de mí, y yo de ti. Siempre lo seremos», decidió casi como un mantra. Las palabras resonaron en el aire, formando una barrera contracorriente. Extendió su mano al máximo hacia la figura que luchaba contra el abismo. La luz del amuleto entonces empezó a girar, creando un halo de energía que rodeó a ambas. «Este es nuestro momento, Valeria. Aférrate a mí», gritó Marta, sintiendo cómo la conexión aumentaba, como un río de luces uniendo sus almas. Instantáneamente, la figura oscura empezó a retroceder, como si el poder ancestral de Marta fuera una descarga eléctrica que repelía la oscuridad. El hombre todavía presente aullaba de rabia. «Esto no ha terminado. Cada decisión tiene un precio». Esa advertencia reverberó en el aire mientras la grieta a sus pies comenzaba a cerrarse. Sin embargo, el eco de su voz era persistente, como un eco que nunca se apaga. Marta sintió el tirón de la sombra, pero se aferró a la luz. «No me importa lo que cueste. Quiero a mi hija de vuelta». Con un último esfuerzo, un destello de luz iluminó toda la habitación, superando la negrura. Era un instante glorioso, un estallido de energía pura que envolvió a Marta y Valeria y la figura del hombre, haciendo que cada sombra se dispersara. Un momento de calma. Cuando la luz se desvaneció, Marta y Valeria se encontraron en una habitación que pertenecía a la luz, donde ni las sombras ni los ecos del dolor podían perseguirlas. El frío se había desvanecido y la oscuridad, al fin, no tenía poder. La conexión era obvia y profunda, no estaban solas en esta lucha. «Mamá». Valeria se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Lo hemos logrado?» Marta la abrazó fuerte sintiendo el calor real de su hija. «Sí, lo hicimos. Jamás permitiré que las sombras nos separen otra vez». Esa promesa colmó de vida el aire entre ambas, volvieron a casa, al calor de un hogar renovado. Las sombras del pasado habían sido disipadas, y aunque el camino por delante podría tener sus desafíos, no tenían miedo.
Tuvieron una segunda oportunidad, una nueva historia que comenzar. Nunca volveré a olvidar lo que hemos enfrentado, susurró Marta, mirando a Valeria. Nada puede romper el vínculo que tenemos. La sonrisa de la niña iluminó su mundo, y por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que el terror no podía apoderarse de ella. Estaban libres de la maldición que había atormentado a su familia. La oscuridad había perdido, mientras ambas abrazaban la luz de un nuevo amanecer, la voz del pasado resonó en su mente, pero esta vez no había miedo. Era solo un eco lejano, un recordatorio de lo que habían sobrevivido. Y en ese instante Marta y Valeria supieron que el amor era más poderoso que cualquier sombra que intentara devorarlas. Después de todo, la verdadera victoria no solo era erradicar a sus enemigos, sino también encontrar fuerza en cada rincón de sus corazones. Salieron al mundo listas para vivir, listas para amar, y esa era la verdadera luz que siempre llevaron consigo. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. La comunidad te necesita.